Cuando había necesidad de pedir algo, así como un niño, pues se lo pide, el niño se lo pide a quien sabe que se lo puede dar, a quien tiene autoridad. Se lo pide a su padre. Y puede pedir pues, muchas cosas. A los niños les gusta pedir todo. A veces piden, si el niño pide, dame unos cuchillos para jugar, unos cuchillos filosos, pues el padre le va a decir, no. Si le dice, dame unos cerillos también para jugar aquí a los bomberos, le va a decir, no. Pero si el niño le dice, dame ese libro de matemáticas para resolver unos problemas, pues se lo va a dar, ¿no? Y cuando se pide con confianza si se le pide a la persona adecuada, en este caso al Padre. Vamos a la primera epístola de Juan, al capítulo 5, y vamos a ver los versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser nuestro Padre, porque tú así lo quisiste desde la eternidad pasada. Te damos gracias por tu misericordia, porque te has mostrado a nosotros, porque nos has mostrado a Cristo y la salvación que hay en Él. Y te pedimos que nos ayudes, que uses esta palabra que nos has dado para conocerte mejor, para entender algo más acerca de ti, y que cambies nuestra mente, nuestro corazón, y nos lleves a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo para tu gloria. Amén. Saber que se tiene la vida eterna, no solo como un conocimiento intelectual, sino como algo absolutamente seguro, hace que el que tiene ese conocimiento viva en este mundo confiando en que todo lo que se encuentra en el plano material es de importancia secundaria, porque comparado con lo eterno no tiene ningún valor. Juan conocía por experiencia propia la dura vida que enfrentaban sus lectores originales. Él mismo había vivido la persecución y el exilio. Había visto morir por martirio a otros discípulos de Cristo. Estaba al tanto de los ataques a la iglesia desde dentro por falsos maestros que se introducían encubiertamente, además de los ataques que se daban desde fuera, por los judíos o por los gentiles, por el Imperio Romano, por los griegos. Sabía las dificultades que vivían algunos de ellos. Muchos eran esclavos, vivían en condiciones muy difíciles. Él estaba preocupado por ellos y quería que su vida estuviera firme, basada en lo que les había escrito. Puede ser que no tengan las cosas que los hacen importantes, como ocurre con las personas en el mundo. Es un sistema de valores que hay en el mundo. Fama, posesiones, en este tiempo acciones, riquezas, títulos universitarios o títulos nobiliarios, pero no importa. Creen en el nombre del Hijo
de Dios. Han creído el testimonio de Dios, que Dios ha dado acerca de su Hijo, y creen en el testimonio que nos ha dado vida eterna. Tienen al Hijo, tienen la vida. Eso lo cambia todo. Ellos saben que tienen la vida eterna. Saben que Dios los ama con amor eterno, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, que Dios los aprueba porque tienen al Hijo, no por sus méritos, por lo que hayan hecho, que nunca serían suficientes a la vista del pecado que hay en sus vidas, solamente por la obra del Hijo de Dios. Que sus lectores lo sepan, es la razón por la que Juan escribe esta carta. Dice en el versículo 13 de este capítulo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Escribe a sus lectores de todas las épocas, nos escribe a nosotros, para que sepamos que tenemos vida eterna. El tiempo del verbo es presente. Debemos saber que tenemos ahora, ya tenemos vida eterna. Ya hemos empezado a vivir eternamente. Ya estamos creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribe a los que creen, a los que ya creen, y dice, para que crean. También el verbo está en presente. Esto significa que escribe, nos escribe para que sigamos creyendo. Quiere que sepamos que tenemos vida eterna y que con esa seguridad sigamos creyendo. La necesidad de escuchar el Evangelio no termina cuando se cree ese Evangelio. Necesitamos escuchar el Evangelio siempre. Cada vez que lo escuchamos, nos beneficiamos, nos asegura, nos da seguridad y nos ayuda a permanecer en él a medida que lo escuchamos y lo aceptamos una y otra vez. El Evangelio nos recuerda lo que sabemos, que tenemos vida eterna. Tener esa certeza de esa vida causará un efecto en nuestra vida aquí y ahora. Nuestra certeza nos da confianza de poder acercarnos a Dios como un padre y hablarle a Él. Él nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Y el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Con base en que Dios nos ha dado a Cristo, nos ha dado la vida eterna, tenemos la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Los que saben que tienen vida eterna demuestran su confianza orando. La oración es de vital importancia en esta vida temporal. Es una manera de estar en contacto con nuestro Padre durante nuestra peregrinación hacia nuestro hogar eterno. En este tiempo mantenemos la comunión por medio de la oración, por lo que necesitamos tener un conocimiento correcto de todos los aspectos de la oración. Es un tema que está en la Escritura por todos lados y en diferentes pasajes pues se estudian diferentes aspectos. Y no vamos a hacer un estudio exhaustivo de todo lo que dice la oración, pero sí de algunos puntos importantes. La oración es fundamental para todo el que sabe
que tiene vida eterna. Durante su testimonio, ministerio terrenal, Cristo habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. De esto se deduce que si no oramos, desmayaremos. Una consecuencia inevitable. La oración es esencial para todo peregrino que tenga puesta la mirada en la gloria y en la eternidad. Realmente sin orar no hay vida espiritual, no hay comunión con Dios. Se demuestra que no se tiene confianza en Dios. En los evangelios vemos que Cristo tenía una vida de oración. Constantemente lo vemos orando. Lo hacía frecuentemente. Por ejemplo, en Marcos 1:35 vemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. La oración es vital y, con base a todo lo que acaba de decir, llega a la conclusión de que saber que tenemos vida eterna nos permite orar con confianza y nos da seguridad en las peticiones que presentemos delante del trono de gracia. En esta carta, Juan ya había hablado de esto con palabras parecidas. En el capítulo 3, versículos 21 y 22, escribió: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es la misma idea. Aquí nos vuelve a decir que lo más importante en nuestra vida es la oración, por lo que debiéramos estar seguros sobre lo que enseña la Biblia respecto a la oración. Sin embargo, hay mucha confusión e ideas equivocadas al respecto. Desde los que piensan que la oración no es necesaria debido a la soberanía de Dios, porque si Dios ya sabe todas las cosas y están decretadas, no tiene ninguna utilidad para nosotros, ya que la oración no va a cambiar nada. En el otro extremo se encuentran los que afirman que las peticiones hechas en oración les serán concedidas por Dios forzosamente. En otras palabras, que Dios está obligado a otorgarles lo que piden. Toman algunas palabras y, basándose en ellas, oran, esperan y aún reclaman cosas que a veces son absurdas. Lo que logran es llenarse de angustia y llevar vergüenza al Evangelio. Hay quienes toman ciertos versículos y dicen que con base en eso estamos autorizados a pedir y reclamar cualquier cosa. Cuando lo que están pidiendo no llega, pues dicen que todavía no han orado suficiente, o que no se les ha concedido porque no han orado con la fe necesaria, pero que si persisten en orar, necesariamente, tarde o temprano, llegará lo que están pidiendo. A la larga, esa práctica los lleva a la desesperación y su fe se desmorona. Pueden tomar versículos como el 15, y si sabemos
que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las oraciones que le hayamos hecho. Y con esa base dicen que pueden pedir cualquier cosa, finalmente les será concedido. Lo que debemos hacer es escudriñar la Escritura y observar lo que realmente enseña sobre la oración. Al comparar diferentes textos de la Escritura sobre el tema, hay que tener en cuenta que la Biblia nunca se contradice, por lo que hay que considerar todo lo que la Escritura dice y nunca basar nuestras conclusiones en un solo pasaje. La doctrina no debe manifestarse de manera que entre en conflicto con otra parte de la Escritura o que contradiga otra enseñanza bíblica. Respecto a la oración, hay aspectos que escapan a nuestra comprensión. No podemos explicarnos a nosotros mismos la omnisciencia, la presciencia y la soberanía de Dios en relación a lo que nos enseña la Escritura a nosotros con respecto a nuestra oración. De cierta manera, nuestra oración está relacionada con la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, ya que una no excluye a la otra. Las dos son ciertas al mismo tiempo, aunque no podamos entenderlo y tampoco explicarlos. Se nos da mandamiento, por ejemplo, de arrepentirnos. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad es arrepentirnos. Y si no lo hacemos, no podemos argumentar que el arrepentimiento es un don de Dios, que si Dios no nos lo da, entonces no nos arrepentimos, no pudimos hacerlo. Hay muchas otras cosas que no podemos entender. Por ejemplo, cómo un Dios santo podría perdonar a un pecador, a cualquier pecador, y sin embargo lo hace. Yo lo creo porque la palabra lo dice. Es imposible comprender la mente y el corazón de Dios, pero Dios mismo, por medio de la revelación que hace, afirma que Él es el Dios justo. Lo leíamos hoy en el Salmo 7. Y al mismo tiempo justifica a los impíos, lo cual es una abominación para Dios, según dice en otra parte, el que justifica al impío es abominación. Sin embargo, Dios lo hace sin dejar de ser justo, y lo hace porque cumple la ley en Cristo. Lo hace de una manera impensada, incomprensible para nosotros. Hay muchas otras cosas acerca de Dios y de cómo se relaciona con su creación. No podemos explicar todas esas cosas. La oración es una de ellas. Hay algo de misterio alrededor de ella. Misterio en el sentido de que no se nos ha revelado completamente, sino solamente en parte. Por otro lado, tenemos el Evangelio que de manera sencilla nos dice qué debemos hacer. Y aunque nuestras mentes no puedan entenderlo, pues lo debemos hacer. La Escritura con frecuencia nos exhorta a orar. Es difícil entender al mismo Hijo de Dios orando. Él es el unigénito, el Cristo eterno, el que dice de sí mismo que sigue estando en el cielo a pesar
de estar en la tierra. Y dice, yo y el Padre somos uno, en Juan 10:10. Y sin embargo, lo vemos orar mucho. Justo antes de elegir a sus discípulos, dice la Escritura que pasó toda la noche orando. No podemos entender por qué, pero era necesario que orara constantemente, siendo Él Dios. Lo que sabemos es que por ese medio mantenía una comunión con el Padre, y lo hacía siempre. Las Escrituras enseñan que la oración es indispensable para nosotros y nos llama a practicarla. A lo largo de la historia vemos que los que fueron fieles y tuvieron una vida fructífera fueron personas de oración. No existe nadie que fuera usado por Dios de una manera eficiente, especial, que no haya apartado mucho de su tiempo para orar. Cuanto más cerca de Dios se está, más se ora. La caída empieza alejándose de la oración. Es el primer paso, que es un tropezón, para una caída que puede ser profunda. En la Escritura hay numerosos testimonios de lo que Dios hizo como una respuesta a la oración. Dios es el que en su plan eterno determina todas las cosas, así como determina el fin. Determina el medio por el que ocurrirá lo que determinó. Así, si Dios, en su infinita sabiduría, ha decidido que ocurrirán ciertas cosas como resultado de las oraciones de su pueblo, y como una respuesta a esas oraciones, lo hará. En esto está la infinita benevolencia de Dios, es su forma de implicarnos y hacernos participar en la obra que está haciendo en el mundo para su gloria. Un ejemplo de esto, vamos a verlo en la carta a los Filipenses. Pablo escribe ahí a los Filipenses, que Dios va a obrar por la oración que ellos hagan. Dice Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esta es la forma que Dios tiene de hacer las cosas. Dios decidió ordenar la creación al sujetarla a diversas leyes naturales, como la ley de la gravedad, el magnetismo, la combustión, y así da certeza de lo que puede ocurrir. Es un resultado de causa y efecto. Y lo hace así en lugar de hacer las cosas directamente, que puede hacerlo y a veces lo ha hecho. Las hace indirectamente, usando medios. Por ejemplo, para hacer llover, él usa el calor del sol para evaporar el agua, ya que se eleva, usa el viento para llevarla a otro lugar, y usa el frío para condensar esa agua y hacerla caer al suelo otra vez. Él podía haber sustentado el universo sin estas leyes de la naturaleza, pero en su sabiduría decidió hacerlo de este modo.
Así sabemos que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y la naturaleza nos los recuerda constantemente. Si nosotros sembramos una semilla de maíz, el resultado va a ser una planta de maíz y no un árbol de naranjas. Sin embargo, Dios no está sujeto a esas leyes naturales y puede obrar sin ellas o sobre ellas. Y eso es lo que llamamos milagros. Dios los hace para su gloria cuando tiene un propósito específico, como por ejemplo llamar la atención de Moisés desde una llama, una zarza ardiendo que no se consumía. Y hoy leíamos en el libro de Éxodo cómo separó las aguas para que el pueblo pasara en seco. Estas son cosas que hace usando medios, pero que no ocurrirían si él no lo quisiera. Por ejemplo, los milagros que hizo para mostrarle a todos que lo que hacían los apóstoles estaba respaldado por él. En el plano espiritual también puso leyes espirituales. Ahí también se cumple que lo que sembramos, cosechamos. Igualmente usa medios. Y uno de los medios que usa en el plano espiritual es la oración. Y lo que quiere hacer, lo hace indirectamente. Y vemos a los grandes hombres de Dios orando por muchas situaciones y siendo bendecidos por la oración. Para seguir los pasos del Maestro, tenemos que pasar mucho tiempo en oración. En cuanto a los dos versículos de este pasaje, lo primero que tenemos que considerar es que si queremos tener una confianza real en la oración, necesitamos saber que tenemos la vida eterna, que tenemos comunión con Dios. Si tengo alguna duda en mi mente, la oración no tendría razón de ser. No puedo orar por algún punto en particular si dudo que Dios está ahí, que me va a escuchar a mí. Dios nos acepta y acepta nuestra oración. Es lo que dice Juan. Les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna y sabiendo que la tienen, entonces tenemos confianza en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sé que tengo la vida eterna, entonces sé que soy un hijo de Dios y que Dios es mi Padre. No es alguien que esté lejano, no es una fuerza, no es un poder, no es un soberano que esté fuera de mi alcance, sino alguien que me oye, a que me pueda acercar, mi Padre. Este oír no es solamente escuchar los sonidos, porque en ese sentido Dios oye a todos. Para sus hijos significa que no solo sus oídos están abiertos, también está abierto su corazón, el corazón de su Padre. Podemos tener confianza en que está dispuesto a escucharnos, así como oyó a su Hijo Jesucristo. Les decía, te he oído. En una ocasión, después de que sanó a un hombre ciego, los judíos le preguntaron a este hombre
que había estado ciego, quién lo había sanado. El objetivo de ellos era demostrar que no podía haber sido Jesucristo, porque decían, este hombre es pecador. Pero el ciego les respondió en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Lo que decía este hombre es que Dios no está dispuesto a hacer lo que los pecadores le piden. No los oye. Pero a la luz de la enseñanza de Juan en esta carta, si nos aplicamos las pruebas que nos ha propuesto y como resultado sabemos que tenemos vida eterna, entonces sabemos que Dios no nos considera pecadores por nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Él por medio de la fe. Por esa comunión que tenemos con Él, somos hijos de Dios y entonces Dios está dispuesto a oírnos. Cuando nos arrodillamos, nos recibe inmediatamente en audiencia. Cuando lo solicitamos, nos recibe y sin demora nos encontramos en su presencia. Él es nuestro Padre y nos ama con amor eterno. No solamente somos recibidos, también debemos saber que nuestras oraciones son aceptadas. Otra vez estos versículos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay varias condiciones. La primera condición, sabemos que Él nos oye y no hay ninguna duda sobre esto. Y aquí se encuentra el peligro de no poner atención a las condiciones que claramente enseña la Escritura. La primera condición para tener la confianza y la certeza de que nuestras oraciones son aceptadas por Dios se encuentra en el motivo de nuestra oración. Y debe ser un motivo apropiado, un motivo correcto. Dice en la carta a Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y muchos creen que Dios no escuchó su oración cuando después de orar hay un periodo de silencio. Es lo único que reciben. Los dudan si fueron escuchados. Piensan que a Dios no le importa lo que sucede y que no contesta. Dicen, Dios me dejó en visto, pero no me contestó. Santiago da una razón por la que sus oraciones no son contestadas. Nuestra naturaleza es concentrarnos en nosotros mismos. Por eso nuestras oraciones suelen ser egoístas. Lo que queremos es una bendición para nosotros, para nuestras familias, pero no para la gloria de Dios, sino para obtener algo nosotros. Si nos preocupa que nuestras oraciones sean respondidas, tenemos que examinar nuestro corazón. El motivo por el que oramos y también el por qué queremos que nuestras oraciones sean respondidas, entender
cuál es la razón de esa petición en particular y ver que no sea egoísta o que no esté destinada a alimentar nuestras pasiones o alimentar aún más nuestro egoísmo. La segunda condición es la fe. Dijo Jesús en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Este concepto Santiago lo explica así. En Santiago 1, del 5 al 7, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es pedir con fe. Sin fe, nuestras oraciones no serán respondidas. Para Dios todo es posible y el vínculo que nos une con Él es la fe. Dios la honra la fe y responde las oraciones no egoístas que se hacen creyendo lo que Él ya dijo, poniendo en Él la confianza. Hoy en Santiago, pero capítulo 5, versículos 15 a 18, podemos leer: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Cuando oramos, debemos estar seguros de que lo hacemos con fe. Esto es, poniendo nuestra confianza en Dios. Pues no sirve que sea por desesperación. Y algunos, o a veces oramos así, por desesperación, cuando ya no queda ninguna otra opción, cuando ya hemos intentado todo, cuando hemos acudido a todos y no hemos encontrado la solución, como último recurso, nos acordamos de Dios y oramos en términos más o menos así: Dios, si es que existes, te pido que lo que quieras. Es un intento desesperado para lograr lo que consideramos imposible, y lo que pedimos es un milagro. Pues no debe extrañarnos que no obtengamos respuesta. No debemos dudar. Debemos tener nuestras ideas claras respecto a Dios y a nuestra relación con Él. Entonces debe haber fe en nuestras oraciones. Hay una tercera condición. Es una condición vital e indispensable que establece la Escritura. Y es que tenemos que permanecer en Cristo, obedeciendo a Dios. En Juan 15:7 dijo Cristo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición es
si permanecen en mí. Con otras palabras, lo que dijo Juan, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si no obedecemos los mandamientos de Dios, no podemos esperar que nuestras oraciones sean bien recibidas y respondidas, porque estamos viviendo en pecado evidente. Tampoco van a ser respondidas si evidentemente estamos haciendo lo que es contrario a la voluntad que Dios nos ha revelado. Es la condición en el versículo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos honra. Hay otra condición, y es que nuestras oraciones deben ser en el nombre de Cristo, y no como una fórmula mágica o la frase con la que se deben iniciar o terminar las oraciones, sino por lo que Cristo es para nosotros. Sin Él, sin Cristo, no tenemos una relación con el Padre. Cristo mismo dijo en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso se pide el nombre de Cristo. En Juan 14:13, dijo: y todo lo que pidiereis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en 15:16, Juan 15:16, dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es orar sería inútil si no se hace en el nombre del Señor Jesús. Si no lo hacemos a través de Él, lo decimos en el nombre de, pero estamos haciéndolo por medio de Él. Es lo que significa. Eso es una condición imprescindible, porque el Padre ve con agrado solamente a Cristo. A Él ama y todas las cosas ha entregado en su mano. Orar en nombre de Cristo es una forma de recordarnos a nosotros que estamos unidos a Cristo y que por eso podemos estar en presencia de Dios, en una audiencia en la que nos recibe y nos escucha. Sabemos que nuestras peticiones serán concedidas. Es el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El versículo no dice que tendremos las peticiones, sino que ya las tenemos. Ya son nuestras. Las personas que saben que tienen la vida eterna y que ahora, tomando en cuenta las condiciones mostradas en la palabra, pueden contar con las peticiones que le hacen a Dios. Esto no debe malinterpretarse. Si alguno dice que si oro y estoy firmemente convencido de que lo que pido ya lo tengo, ese pensamiento significa que lo que determina la respuesta de Dios a mi oración es mi convencimiento, el convencimiento que haya en mí de que ya lo obtuve. No es así. Dice Marcos 11:24, Cristo hablando, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces puede ser que alguien se logre convencer
de que ya lo tienen, solo para descubrir que no ha sucedido. Entonces, piensan que Dios no ha cumplido su palabra. Y el error está en aislar el versículo y no tomar en cuenta otros. Por ejemplo, Romanos 8, 26 y 27. Y dice ahí: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu es el que conoce la voluntad de Dios, y el Espíritu es el que nos impulsa a esa voluntad. Y la promesa es que lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que nos oye y tenemos las peticiones que hayamos hecho. Exponer la voluntad de Dios como el valor supremo en nuestra vida nos ayuda a orar sin egoísmo. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, nos oye. Cristo mismo oró en su hora de mayor angustia: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si oro de acuerdo a la voluntad de Dios, sé que ya he recibido la respuesta. En la práctica, quizá llegue unas semanas, unos meses o hasta años después, pero ya la he recibido. Abraham pedía por un hijo, decía, no tengo más que este mayordomo, Damaseno. Esperó, oró 25 años antes de tenerlo. El Espíritu Santo es el que pone el deseo de orar por algo. Y podemos pedir por nuestra salud o por la salud de algún familiar, de alguien más, de un hermano, o por otras cosas, y la respuesta puede ser, de parte de Dios, puede ser sí, también puede ser no, o puede ser espera. Vamos al apóstol Pablo, tenía un doloroso aguijón en la carne y oraba que Dios se lo quitara. Dios le dijo no. Tenía un propósito en eso, que era para que fuera un mejor hombre de Dios. Pero podemos orar para que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si oramos por nuestra santificación, Dios nos santificará. La voluntad de Dios la conocemos por medio de su palabra. Sin embargo, siempre hay cosas que debemos decidir a la luz de la razón y de la naturaleza. En la palabra no vamos a encontrar una respuesta concreta a dudas que tengamos sobre, por ejemplo, si debo estudiar contaduría o debo estudiar medicina. Hay cosas que son su clara voluntad, como que guardemos sus mandamientos. Es su voluntad que conozcamos su amor. Oremos porque nos lo revele por el Espíritu Santo, ese amor, y lo hará. Si crees que te falta amor por Él, amor por las cosas que Él ama, amor por los hermanos,
amor por la iglesia, díselo y pídele que te dé su amor y lo hará. Si algún pecado te derrota, ora con confianza. Su voluntad es que seas liberado del pecado. Si tienes dudas, si estás desanimado, si no logras determinar utilidad a tu vida o te sientes débil, la oración es el remedio. Ve a la Biblia y ve las promesas que Dios tiene para ti. Llévalas a la presencia de Dios, suplica y puedes estar seguro que ya tienes tus peticiones. La oración no es algo incierto, la haces a tu Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos amó tanto que envió a su Hijo a la cruz por ti que has creído y que sabes que tienes la vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este medio que tú dejaste para estar en contacto contigo, para hablarte, que los anhelos de nuestro corazón lleguen a ti, que nuestro corazón sea derramado con una oración con fe, con una oración sincera, con una oración dependiente de ti. Ayúdanos, Padre. No sabemos cómo pedir, no sabemos qué pedir. Danos de tu Espíritu, que tu Espíritu obre en nosotros, que nos lleve a nuestra verdadera necesidad. Atráenos a ti, Padre, es lo que necesitamos. Te pedimos por esta iglesia, por cada persona aquí presente, por los que no pudieron estar, que también sean bendecidos, que puedan usar este medio. Llévalos a depender de ti, Señor, que demuestren que dependen de ti, pidiéndote lo que necesitan. Ayuda a tu iglesia, Padre. Obra en los que no te conocen de una manera salvadora. Dales la fe que necesitan. También está en tu palabra. Te pedimos todo para tu gloria. En nombre de Cristo. Amén.